En sintonía contigo, El Helénico. El teatro también se escucha. Serie producida por el Centro Cultural Helénico y Radio Educación. Escúchanos los jueves de 6:30 a 7 de la noche. La comunidad teatral en múltiples escenarios. Sus creadores, públicos diversos y el teatro en sintonía contigo. Lo específico de la escritura dramática es que tiende a ser compartida y habitada. José Sanchís Sinisterra. ¿Qué define un texto dramático? Esa práctica desarrollada a lo largo del tiempo tiene muy diversas definiciones. Por lo que a su significado etimológico se refiere, los griegos tenían una idea muy completa sobre lo que es la dramaturgia. Se refiere a la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama convertido en espectáculo teatral. El término no funciona solo para las representaciones escénicas donde se incluye también danza, ópera, circo, performance. La dramaturgia es sencillamente la actividad creadora del escritor de teatro y su producción literaria. Esta reflexión es muy adecuada para el programa de hoy, en el que conoceremos a los finalistas de un certamen de profundo significado, el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, el cual honra la figura del dramaturgo queretano, quien en sus casi 30 años de existencia marcó un hito en la creación de nuevas maneras de narrar, escribir y jugar con el teatro. Gerardo Mancebo del Castillo Trejo nació en la ciudad de Querétaro en 1970 y murió el 26 de octubre del 2000. Su amigo y cómplice en algunos momentos claves de su vida, el actor y director de escena Mauricio García Lozano, se refería a Gerardo Mancebo como un torbellino creativo. Poseía una compulsión creativa y delirante, un sentido del absurdo tremendamente original y un desenfado notable a pesar de su gran profesionalismo. En la emotiva semblanza escrita por Lozano, concluía: Gerardo era un hombre de teatro y, sobre todo, un animal de la escena. Escuchemos ahora a los 5 jóvenes finalistas del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2021. Ellos fueron Marcelo Treviño, 22 años, escritor de Abejas en la Niebla. Es finalista por segunda ocasión de esta convocatoria. Escribe desde muy pequeño y se dedica especialmente a la escritura de teatro desde los 17 años. Judith Roldán, conocida en el medio artístico como Gully Miller, tiene 26 años. Vive en la ciudad de Puebla y es autora de Frankenstein o Pedazos de mí. Valeria Fabri tiene 27 años. A los 22 empezó a escribir y es la autora de la obra Lun. Bruno Rosales Villarreal escribió Al fondo a la derecha. El joven de 23 años se presenta solo, al afirmar que escribe lo que puede, como puede y cuando puede. José Emilio Hernández Martín, de la Ciudad de México, tiene 27 años y por segunda ocasión fue finalista del premio que reconoce a la joven dramaturgia. El 30 de julio pasado se dio a conocer que el autor de Las Visiones era el ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2021. Por ahora dejémosle junto a sus otros 4 compañeros finalistas para conocer su opinión sobre lo que significa ser finalista de este premio único. Escucharemos a Marcelo, José Emilio, Judith, Bruno y Valeria. Sí, es la segunda ocasión en la que soy finalista. Llega un momento en donde comienzas a reflexionar muchísimo sobre cuál es la trascendencia real de los premios. Obviamente para mí y para nosotros esto es una plataforma que profesionalmente nos da
muchas oportunidades y creo que eso es algo que para mí me honra profundamente. O sea, el hecho de ser considerado para estar alrededor de personas tan talentosas que, pues, como le dice Bruno, ha sido como un proceso muy ágil, muy breve, pero creo que nos hemos conocido y descubierto la esencia de todos. Siento que es un grupo muy sano, siento que es un grupo con mucho compañerismo, no he sentido como esta sensación de competencia, de querer hundir al otro y al final yo creo que el arte es eso. Y pues yo estoy muy honrado, estoy muy feliz. Ha sido un proceso bien bonito. Sobre todo creo que regresar al Centro Cultural Helénico es un lugar al que yo le tengo mucho cariño porque creo que han hecho un trabajo impresionante para promover la profesionalización de las nuevas generaciones y creo que eso es lo más bonito de este premio, el poder ser parte de una de estas generaciones. Me siento muy contento y muy honrado de pertenecer a esta generación, como lo estuve también de pertenecer a la generación del año pasado. Y creo que en general el premio representa eso, como un espacio para que voces... Pues yo me siento muy feliz, la verdad, muy agradecida. Fue una gran oportunidad, ha sido toda una aventura para mí. Desde el momento en el que te notifican que quedaste como finalista, estoy muy feliz, he estado muy contenta. Creo que conocer a todos mis compañeros, a los jurados, a Aline, a Aida, ha sido una experiencia muy hermosa, más por el encuentro que por lo que significa el premio en sí. Creo que el teatro, como bien decían los jurados, es comunión y creo que en ese sentido este premio es una posibilidad de que todos aquí, todos los finalistas, tengamos la oportunidad de llegar a más personas, de que nuestro trabajo se conozca, de que sepan que estamos haciendo cosas, ¿no? O sea, yo también muy feliz, pero debo admitir que también muy estresado. O sea, como fue mucho vértigo, o sea, te avisan, taller, corregir, pocos días, entregar, y así yo dije como ya le entregué, ya, que me digan, y luego es como entrevista, y luego no, mañana sale, entonces como todo el tiempo estoy como al pendiente, y me estresa, pero de una manera, creo yo, que en mi vida ha sido como de las cosas más positivas en términos de estrés, ¿no? Como que me ha alegrado mucho. Me siento muy honrada, especialmente por el proceso que ha devenido a partir de las sesiones de retroalimentación, porque es un premio que además yo le tengo mucho cariño desde que lo conocí. Y creo que para mí la importancia de este premio es la dramaturgia en sí. O sea, me conmueve la idea de que exista un evento para premiar la dramaturgia. El Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo se ha dado en 20 ocasiones y surgió como una iniciativa conjunta del Centro Cultural Helénico y el programa cultural Tierra Adentro, para rendir homenaje y mantener viva la creación del joven dramaturgo y actor Gerardo Mancebo. Su breve pero significativa vida en el teatro permanece a través de los reiterados montajes de sus obras y la lectura de las mismas. En 1998, con las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho o cómo los elefantes aprendieron a jugar canicas, ganó el prestigiado premio Oscar Liera, el cual entrega la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro para distinguir a la mejor dramaturgia actual. Gerardo Mancebo fue destacado becario del FONCA y por su vitalidad escénica sigue siendo inspiración para muchos jóvenes y también para teatreros experimentados. En este 2021 se recibieron 1,726 textos y se postularon 74, de las que quedaron 5 finalistas. De los temas que abordan cada una de estas obras nos cuentan sus autores. Marcelo Treviño. Abejas en la niebla fue concebida en medio del confinamiento. De cierta forma me sentía como con esta presión de producir algo, de crear algo, de usar mi tiempo de forma proactiva. Y en medio de este estancamiento, un día me topé con la historia de una mujer del siglo XX, Connie Converse, que fue una cantautora que desapareció en 1974 en Estados Unidos. Empecé a profundizar acerca de su vida y me di cuenta que de cierta forma hay veces en donde tenemos este instinto natural de querer socializar, de querer tener una identidad a partir de la identidad de un grupo. Sin embargo, hay ciertas personas que buscan todo lo contrario, que buscan desaparecer, que buscan ser invisibles. Entonces, creo que el confinamiento de cierta forma fue como un momento interesante para explorar eso, porque me hizo entrar en el universo de Connie Converse, me hizo comprenderla de cierta forma desde mi visión
empatizar con ella, con su soledad, con su necesidad de desaparecer a pesar de estar en una habitación completamente vacía, y comencé a obsesionarme un poquito con ella, y de cierta forma también empecé a leer mucha poesía de otras mujeres en la historia que también han tenido este instinto por desaparecer, este instinto escapista, como Emily Dickinson, que vivió las últimas décadas de su vida en su casa atrapada sin que la viera una sola persona. Entonces, pues por eso empezó a surgir la historia. Siento que fue una historia que se escribió de una forma muy instintiva, muy sensitiva. Me tardé alrededor de 9 meses, no, como 10, 11 meses en escribirla, y pues todavía siento que la sigo escribiendo, todavía no siento que ya esté finalizada del todo. Bruno Rosales Villarreal, escritor de Al fondo a la derecha. Concretamente la historia o como el plot de la obra sale de un diplomado que tomé de escritura para jóvenes audiencias, de escritura dramática para jóvenes audiencias, donde se trataban diversos temas, principalmente al inicio se investigaba acerca de las etapas de crecimiento, ¿no? De cómo uno, mentalmente hablando, percibía el mundo del 0 a los 6 meses, ¿no? Y así, ¿no? Entonces eso a mí como que me reformuló muchas ideas. Y aunado a eso, como Marcelo y Guli, pues también la pandemia me llegó, pero a mí me llegó como en este mood de desagrado total, ¿no? Como que yo justo la emoción que estaba descubriendo en mi vida y aceptando desde mí y para mí, pues era mi desagrado y todo lo que me desagradaba de las cosas que cotidianamente vivía. Entonces como que hubo una mezcla ahí bien rara y yo me preguntaba como, bueno, ¿qué temas solemos rechazar en los niños, no? Y se hablaba de que los niños de la guerra, ¿no? O sea, las infancias en guerra, las infancias en prostitución, temas muy interesantes, pero yo decía como, pero hay algo ahí, ¿no? O sea, que nadie habla. Y entonces me puse a preguntarle a algunos psicólogos como casos interesantes que habían tenido respecto a niños o pubertos. Y uno de ellos, o que me resaltó, fue justo el hecho de que pues llegaban a consultas chicos y, bueno, niños, niñas, que, más bien niños, hombres, que se cagaban encima y que esa era como su problemática, ¿no? Y que era lo que querían resolver. Entonces me clavé con eso y dije, no, me desagrada el mundo, estoy harto de esto y plas, va, ¿no? Entonces escribí una obra así como, fue como un boom de desagrado y de hastío y que yo dije, va. Y como investigué ahí sí me metí como análisis clínicos de ver dibujos de los niños, sus apreciaciones acerca de su mamá, su papá, o sea, sí les robé como algunos archivos, ¿no? Viejitos, bueno, viejitos, pero me regañaron por decir que eran viejitos, ¿no? Entonces, de los 90s, entonces me puse a investigar y agarré un buen de cosas de ahí para formar al personaje y de paso como sacar toda esta sensación personal que tenía en el momento. Y ya. Judith Roldán, Gully Miller, autora de Frankenstein o Pedazos de mí. Frankenstein comenzó como una búsqueda, una experimentación en la dramaturgia sobre la poesía, lo visual y un poquito también lo autoficcional. Creo que empezó desde ahí la historia. Con esto de también la pandemia, al igual que Marcelo, me sucedió que era una idea que tenía como jugando en la mente desde hace 2 años, como que la historia se empezó un poquito a concebir desde hace 2 años, pero no fue sino hasta que tuve el tiempo, realmente la soledad para voltear a mi propia vida, a la historia de mi familia, que pude realmente empezar a armar los pedazos como de la obra, valga la redundancia. También recurrí un poquito a esta cuestión de la decreación, que es un término que rescata Anne Carson de Simone Weil, en el cual uno llega a su propia médula, a su propio ser, a partir como de ir examinando pedazo por pedazo de uno mismo, ¿no? Entonces, creo que la historia empieza como desde ahí. Para mí era lo importante como esta gran metáfora del Frankenstein, en donde los pedazos, tanto ficcionales como biográficos, como visuales, como poéticos, generaran esta cuestión como de experimentación de un universo en el cual a lo mejor el lenguaje escrito no es como solamente lo único que puede contar una historia, sino además la poesía, las imágenes que genera la poesía o las mismas imágenes como fotografías que generan una narrativa en sí,
pero creo que la médula y como la intención de escribir la obra viene desde esta necesidad que tiene el mismo personaje de Frankenstein en la obra de Mary Shelley, de la necesidad de ser amado, ¿no? Creo que en esta pandemia es uno de los temas que más se toca, más se ve, porque siento que estamos viviendo un mundo un poco caótico, un poco apocalíptico, entonces siento que la necesidad de amar se hace más presente cada vez y que al mismo tiempo es de las pocas cosas que ahora en este confinamiento, en esta soledad, en esta cuestión de apartarse un poquito de los demás y las demás, es lo que nos salva, ¿no? Lo que nos da este motivo de seguir viviendo, todas las personas y relaciones con las que construimos y con quienes nos relacionamos. De ahí viene también esta necesidad del nombre, de la pertenencia, de la identidad a partir de esta metáfora del nombre. ¿Quién soy? ¿Por qué me llamo así? ¿Cuáles son mis orígenes? Viene como de esta construcción igual, muy grande que también me di cuenta por ahí al leer Frankenstein de Mary Shelley, que igual, ¿no? El monstruo no tenía nombre, era una criatura. Lo conocemos como Frankenstein porque es el nombre de quien le dio la vida, pero en realidad no tiene nombre y no sabe de dónde viene, no tiene una historia. José Emilio Hernández Martín, ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2021, es autor de Las Visiones. Mi intención haciendo esta obra no era para nada hacer una reconstrucción histórica, ni tampoco era mi intención reproducir el habla ni el registro sociolingüístico de nadie en realidad, sino más bien lo que quería contar era una historia de amor en un contexto salvaje y violento y sobre todo como bien confuso. Creo que la Revolución Mexicana, si es confusa en su estudio, creo que, o me imagino, puedo reflexionar que mientras sucedían esas cosas, de conflicto, ese proceso, yo creo que la gente estaba confundida y estaban con Villa primero y luego estuvieron con Carranza y luego con Zapata y luego Calles. Entonces, un poco la apuesta de esta obra, tanto anecdótica como formalmente, es esa confusión, ese no saber qué hacer ni para dónde ir, pero sí ir y caminar y ver a dónde se llega por una necesidad bien básica. Por un lado el amor y por otro lado pues el hambre. Y eso, un poco las visiones está envuelta en ese tejido, en ese contexto, y en medio, como a mí, yo porque soy un cursi remedio, siempre hay una historia de amor ahí, quizá por mi propia historia, no lo sé, tengo la terapia, pero claro, es un poco la apuesta. Es chido esas parejas en la escritura porque pueden hacer muchos malabares y encuentros y desencuentros y malentendidos, entonces creo que me funcionaba muy bien, funcionó para la obra estas dos duplas. Y claro, la dupla de Ramón y de Margarita está simbrada en una despedida, que es como comienza la obra, y que se encontrarán más adelante en una dimensión favorable, pero al final se encuentran. Y la otra dupla que no tiene, digamos, una ambición amorosa, que es Atanasio y Catalina. En realidad Catalina es la hermana de Margarita y Atanasio es el Sancho Panza de Ramón Llanes, que también tiene su propia familia y su propio universo. Sin embargo, las dos duplas se acomodan distinto en la obra, ¿no? No es que Ramón ande toda la obra con Margarita, sino al contrario, anda toda la obra con Ramón y Catalina con su hermana Margarita. Y al final, para cerrar un poco esta intervención, creo que son distintas formas de quererse y de protegerse. Ramón y Atanasio se cuidan entre sí, y Catalina y Margarita al final también se cuidan entre sí, a pesar de que no sean pareja ni nada, simplemente no hay un cuidado las personas a las que quieres. Entonces creo que eso es lo bonito y fundamentalmente lo que sostiene esas dos parejas de Valeria Fabri escribió la pieza teatral Lun. Por un lado, la palabra lun quiere decir el momento en el que la persona que amas se queda dormida. Por otro lado, es el nombre del personaje protagonista de esta historia. Es una niña o un niño, un infante de 4 años, que tiene un viaje por ninguna parte en realidad. Y a lo largo de este viaje se encuentra con
con diferentes personajes que a su vez son conceptos, se hace preguntas sobre la vida desde un lugar muy genuino, ¿no? Desde un lugar de una persona de 4 años, que creo yo que, y alguna vez leí de un autor, que solo los niños son quienes se hacen las preguntas importantes. Entonces a mí eso fue algo que me inspiró para crear este personaje. Y por otro lado, el significado de esta palabra, que en realidad es una palabra que yo inventé y que yo misma inventé el significado desde hace muchos años. Es una palabra que tengo presente en mi vida y que yo la ocupo. Lun se encuentra en este viaje por ninguna parte con conceptos, con los números, habla con el 3, con el 4, con el 8, con un personaje que es una canción, y entonces se habla de la música, se habla del amor, de la muerte, de preguntas tontas, ¿no? También de los chistes, ¿no? Siento que es una obra como bastante existencialista dentro de un formato, o un género más bien, que es el absurdo, el teatro del absurdo. Es una obra muy lúdica también y que está atravesada, por otro lado, por dos cosas, ¿no? Una tiene que ver con por la misma literatura, por la presencia de la literatura como un personaje, de la literatura y del teatro, ¿no? De ambas, como el epígrafe o como oscuro o cosas así que, bueno, mis compañeros ya no alcanzaron a leer esa versión que está un poquito más trabajada en ese aspecto, ¿no? Y por otro lado también está atravesada por una historia, digamos, real, ¿no? En donde todo este plano tan extraño de estos personajes sin sentido, por así decirlo, tienen una reverberancia en una realidad concreta que es un personaje que es Abu, que en realidad hacia el final se entiende que Abu y Lun son la misma persona, y Abu es una persona anciana con demencia senil, donde está viviendo todas estas preguntas, se las está haciendo pues en realidad en este universo, en esta cabeza, que de pronto está hablando de una cosa y se pierde y se queda en blanco, y ahí es cuando está sucediendo toda la otra historia, ¿no? Toda la locura. Creo que como una metáfora, veo yo una metáfora bastante sabida de la vida como un teatro, de que todo esto es una ficción. O sea, ¿qué es una ficción y qué no? ¿O qué no es una ficción? ¿Qué de todo no es una ficción? Utilizando, creo también, la posibilidad de la mirada del infante como la mirada del viejo, ¿no? O sea, este retorno a la infancia y este retorno a estas preguntas tan básicas, pero que están por parte de los niños, y que también creo que están presentes en la vejez, porque también hay una sensación de estar cerca de la muerte, y eso genera nuevas preguntas. Entonces creo que Lun es una obra que habla como que de todas esas cosas. Creo que la existencia es muchas cosas. Hay uno de los personajes que se llama Alguien que es muchas cosas, así se llama el personaje, y yo creo que es eso, justamente. O sea, creo que es un montón de cosas. Creo que la existencia está directamente relacionada con la percepción, y por lo tanto la percepción de cada persona pues es única, ¿no? Y es irrepetible también. Yo, como autora, mi voz autoral en esta obra, creo que lo que está tratando de activar en el pensamiento es lo ridículo y lo insignificante de la existencia, ¿sabes? Y por ello mismo, la belleza de existir. O sea, por ello mismo que el que vale la pena estar aquí, ¿no? El amor que yo le tengo a la vida, porque me parece ridículamente hermosa, ¿sabes? Y sin sentido. Eso. Estas son las 5 obras finalistas contadas por sus autores. La semana entrante continuaremos conversando con estos jóvenes dramaturgos finalistas de la convocatoria Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2021. El comité de selección estuvo conformado por la dramaturga Isabel Quirós y los dramaturgos Hugo Alfredo Hinojosa y David Gaitán, estos últimos miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2020-2023. La experiencia como finalistas es en sí misma una gran experiencia, pues les da la oportunidad de asistir a un taller de perfeccionamiento con destacadas figuras de la dramaturgia y la escena. El ganador recibe 120,000 pesos y el compromiso de producir y montar la obra con un monto de hasta 200,000 pesos. Al año siguiente podrá verse en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.
Acérquense a la dramaturgia, en especial a la de nuestros jóvenes creadores como Gerardo Mancebo. Sus libros los pueden encontrar en librerías. Búsquenlos y disfruten de las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho o de cómo los elefantes aprendieron a jugar a las canicas. También encontrarán Comedia de las Acotaciones o La farsa trágica de unos ojos ajenos a Edipo. Busquen también las antologías reunidas en la colección Teatro de la Gruta del programa editorial Tierra Adentro, que contiene las obras finalistas de este valiosísimo Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo. Antes de irnos, queremos invitarles este fin de semana a la pérgola del Complejo Cultural Los Pinos y deleitarse con el espectáculo que ofrece la temporada de verano de El Helénico en Los Pinos. Adriana Hernández, jefa de proyectos especiales del Centro Cultural Helénico, invita. El 21 y 22 de agosto se presenta La Cueva de las Orquídeas. Este es un espectáculo escénico musical que nos recuerda mucho a nuestra infancia, esos barrios, los aromas, las amistades eternas que nosotros juramos que jamás se iban a disolver y al final terminaron disolviéndose algunas, pero también la nostalgia por los que partieron. Los eventos que presenta el Centro Cultural Helénico los fines de semana a partir de las 2 de la tarde son gratuitos. Los invitamos a asistir y ser parte del programa Temporada de Verano de El Helénico en Los Pinos. Esperamos volver a encontrarnos el próximo jueves. En sintonía contigo, El Helénico. Agradecemos las facilidades y el apoyo de Gadi Miranda y del Departamento de Difusión y Prensa del Centro Cultural Helénico. En la realización de este programa estuvimos Lucero Díaz, Elena Reina, Sonia Riquer y Fernando Álvarez Rebeil. La comunidad teatral en múltiples escenarios. Sus creadores, públicos diversos y el teatro en sintonía contigo. El Helénico. El teatro también se escucha. Serie producida por el Centro Cultural Helénico y Radio Educación.